¿Qué es lo que tenemos por acá? Me dicen, ¿sabes qué? Una partícula periférica de una polea que rota con una velocidad angular constante realiza 10 vueltas en un minuto. Calcular su periodo. Entonces, yo no necesito saber cuánto se demora en dar 10 vueltas. Yo quiero saber cuánto se demora en dar una única vuelta. El periodo se define por la cantidad de vueltas que tú das. ¿Cuánto te demoras en dar una única vuelta? Veamos, sencillo, ¿no? Mira, si 10 vueltas, yo me demoro un minuto son 60 segundos. ¿Cuánto me demoraré en dar una vuelta? Bueno, sacamos cero con cero se va, me demoro 6 segundos. Y esa es la respuesta. Ese es el periodo. Se demora en dar 6 segundos. O si quieres directamente, tiempo empleado 60 segundos, un minuto entre el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas ha dado? 10 vueltas. 60 entre 10, 6 segundos. Si me preguntaran en la frecuencia, sería al revés nada más, sería el inverso, o sea, sería un sexto, porque se demora una vuelta, se demora en darlo en 6 segundos. ¿Ok? Muy bien, vayamos con el siguiente caso. Calcular la frecuencia de un disco que efectúa uniformemente 15 revoluciones en 3 segundos. Entonces, en este problema de acá, lo que nosotros vamos a tener es analizar un poquito de conceptos nada más. ¿Qué cosa es una revolución? Es una vuelta. O sea, que lo que acá te dicen 15 revoluciones, en otras palabras te están diciendo 15 vueltas. ¿Ok? Entonces, 15 vueltas lo hace en 3 segundos. Eso se demora a hacerlo en 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la frecuencia está definido cuánto yo me demoro en dar, cuántas vueltas por tiempo yo me estoy dando. O sea, lo que tendríamos por acá. La frecuencia va a estar definida en el número de vueltas entre el tiempo empleado. ¿Cuántas vueltas has dado? Pues bueno, yo he dado 15 vueltas. ¿Ok? 15 vueltas. ¿Y cuánto tiempo yo me he demorado para dar las 15 vueltas? Pues te has demorado 3 segundos. Nada más. Dividimos 15 entre 3, 5. Pero, ¿esto en qué unidades está? Esto va a estar en hertz. Esas son las unidades hertz. O sea, bueno, y acá no te lo mencionan, pero bueno, la frecuencia está en hertz. ¿Qué es lo importante de entender de que esto sea 5 hertz? Significa básicamente de que tú te demoras en dar 5 vueltas en un segundo. ¿Cierto? Si sacas quinta, 5 vueltas en un segundo. Eso es todo. Vayamos al siguiente problema. Bueno, este problema nos dice si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de 120 RPM. Entonces, como ves, aquí hay varios conceptos dentro de los problemas. RPM significa revoluciones por minuto, o sea, revoluciones por minuto. Ese por normalmente es una división, ¿no? ¿Cuántas revoluciones queda en un minuto, ¿no? Y como sabes, una revolución es una vuelta. O en otras palabras, nuestro amigo está dando 120 vueltas en un minuto. Pero yo no quiero saber cuántas vueltas das en un minuto. Yo quiero saber cuántas vueltas das en una cantidad de segundos. Allá entonces yo coloco 120 vueltas, ¿cierto? Vueltas. Esas son la cantidad que tú das, 120 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En un minuto, pero yo no quiero minutos, yo quiero segundos. Allá 120 vueltas lo haces en 60 segundos. Eliminamos 0 y 0. Mitad sexta y sexta me queda 2 Hertz. Esa es la manera simplificada de ponerlo. Y eso es todo. Además, te están pidiendo, oye, dame también la rapidez angular. Bueno, la rapidez angular de la fórmula que te había mostrado, W es igual a 2pi por F. Sencillo. Ya tienes la frecuencia 10. Entonces aquí tenemos la frecuencia 2, 2pi por 2, 4pi. No te olvides de que la velocidad angular está en radianes por segundo. Y eso es todo.
Sencillos los problemas. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema me están diciendo, estos problemas son bastante rápidos, son aplicación directa, un poquito de los conceptos. Me piden, la hélice da 60 vueltas cada 3 segundos. Calcular la rapidez angular. Para calcular primero la rapidez angular, yo tendría que calcular la frecuencia. A ver, veamos, mira, porque yo sé de que W, que es lo que me preguntan, es 2pi por F. ¿Ok? A ver, calculemos F. ¿Cuánto vale F? F es el número de vueltas. Número de vueltas, 60 vueltas. 60 vueltas. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo da las 60 vueltas nuestro amigo? Nuestro amigo lo da en 3 segundos. De la misma forma, vueltas segundos en 3 segundos. O sea, ¿cuánto es la frecuencia? 60 entre 3, 20 Hz. Ahora reemplazamos acá y acabó nuestro problema. W es igual a 2pi por F. ¿Cuánto vale F? 20. 2pi por F, 20. 2 por 2pi por 20, 40 pi. Radianes por segundo. Y eso es todo. Ya tienes la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, no te olvides por favor de que está en radianes por segundo. No te olvides de poner eso, ¿ok? Y ya con el problema. Son problemas muy rápidos, son bastantes, sí, pero son sencillos y rápidos. Algo muy parecido a esto yo también te voy a preguntar en los exámenes cuando venga este tema, así que bien atento. Bueno, regresamos por acá. Una partícula que gira con movimiento circular y una rapidez angular de 3 radianes por segundo. Calcular el ángulo que habrá girado en 2 minutos. Y qué fácil, mira. ¿Qué cosa es el W? W es igual al ángulo que va a girar entre el tiempo. Eso es W. Es muy parecido a la velocidad. La velocidad es distancia entre el tiempo. En nuestro caso, W, ya no vamos a hablar de distancia, vamos a hablar de ángulo. Ángulo entre el tiempo. Son muy parecidos. Entonces yo solamente hago eso, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? No lo conozco. ¿Cuánto es W? W, 3. 3 radianes por segundo, pero bueno, colocamos el número nada más. El ángulo no lo conozco. El tiempo, 2 minutos. Uy, acá no me vas a colocar 2 minutos, ¿cierto? Acá me vas a colocar 120 segundos, porque 2 minutos es 120 segundos. Bueno, ahí de hecho ya no es necesario colocar el segundo. 120 a multiplicar, teta, ¿cuánto vale? 360 radianes. No es grados, es radianes. Ten mucho cuidado, porque este te va a salir en radianes. ¿Ok? Y 360 radianes no es igual a 360 grados. Bien, eso tenemos como respuesta. Ese es el ángulo que va a girar. Vayamos por acá. Una partícula tiene, con MCU describe un arco de 8 metros en tiempo de 2 segundos. Calcular su rapidez tangencial. Entonces, yo para que la rapidez tangencial es esta, ve, esta es rapidez angular. No son iguales. Tiene que haber un R ahí, tal cual te lo mostré por acá. Esa es una relación sumamente importante entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Ahora, reemplacemos. Me dice que describe un arco de 8 en un tiempo de 2 segundos. Entonces, ni siquiera es necesario utilizar esto, porque si leemos bien, me están dando la velocidad también, sabemos que es distancia recorrida entre el tiempo. En nuestro caso, la distancia es S, entre el tiempo. ¿Qué cosa es S? Es básicamente el arco. Esto de aquí hasta aquí, S. Y bueno, ¿cuánto vale S? Arco de 8. 8. Tiempo, 2. Súper sencillo, pues sí, 4 metros por segundo. No te olvides, por favor, de que la velocidad tangencial se mide en metros por segundo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Esa es la gran diferencia entre estos dos. Entre metros por segundo y radianes por segundo. Vayamos a la siguiente columna. Aquí tenemos una cantidad interesante de problemas, pero vamos a hacerlo con calma para que lo entiendas bien. Mira, una polea, me dice. Una polea de radio 2 metros gira con una velocidad angular
Ya tenemos la velocidad angular de 60 RPM. Determinar la rapidez lineal en un punto periférico de la polea. ¿Qué es todo esto? ¿Parece un lenguaje extraño? Sí y no. Mira, yo primero ubico, esto es la velocidad, la rapidez lineal es v. Es igual a w por r. ¿Así es fácil? Sí. ¿Cuánto vale w? 60 RPM. No. El radio sí vale 2. Lo único que aquí te están diciendo, ¿sabes qué? 60 RPM es la velocidad angular, sí, pero no son las unidades que tengo que poner aquí. Aquí yo tengo que poner radianes por segundo. Entonces vamos a hacer la transformación. 60 revoluciones por minuto. Mira lo que vamos a aplicar aquí, los factores de conversión. Primero, yo digo, ¿sabes qué? Una revolución, ¿a cuántos radianes vale? Una revolución vale a 2pi radianes, a toda una vuelta. 2pi radianes. Ya tengo radianes, ¿eh? Ahora, ¿qué más? Simple. Un minuto. Bueno, un minuto, ¿cuánto vale? Un minuto vale 60 segundos. A esto se le llaman factores de conversión. Es muy importante que los comprendas. Pues bueno, eliminamos revolución con revolución, minuto con minuto, y me queda radianes por segundo, lo que yo estaba buscando. Los numeritos, 60 con 60 se va, 2pi radianes por segundo. Entonces, en otras palabras, yo de acá puedo decir, oye, W vale 2pi radianes por segundo. Pero, eso no es lo que me preguntan. A mí lo que me preguntan es B. Bueno, reemplacemos nada más 2pi radianes por segundo. Ya no inicia poner radianes por segundo. El radio vale 2 metros, 2 metros. ¿Cuánto es esto? 4pi. Respuesta, sí. ¿Le falta qué cosa? Unidades. Unidades, metros por segundo. Porque este ya es velocidad. ¿Ok? Eso sería básicamente todo. El peso de los dos juntos. Puedes calcular cada peso individual. 70 por 10, este tiene 700 newtons y este tiene 800 newtons. Y sumarlos, 1500 newtons. O en notación científica, 1,5 por 10 al cubo newtons. Esto es notación científica. A los que les gusta la química, eso es la notación científica, que también se usa en física. Bueno, eso es básicamente todo en ese problema. Inclusive yo podría poner 1,5 kilonewton, ¿no? E inclusive podría poner eso. Porque hay muchas unidades que nosotros vamos a hablar de esta forma. Continuamos con el siguiente, 180, 40. Los dos que van hacia la izquierda, 180 más 40, tienen que ser igual a los que van hacia la izquierda, 100 más 2F. ¿Listo? 180 más 240 a 220. El 100 pasa a restar, 220 menos 100, 120. 120 igual a 2F, el 2 pasa a dividir, F vale 60 newtons. Listo. Bien, vamos a ver producido por una fuerza de 12. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta fuerza de 12. Ponemos un poquito más el gráfico. 12. Pregunta. ¿Cuál es la distancia de este punto a este punto? Es esta. Porque esa es la distancia perpendicular. No es esta, no es esta, no es otra. Es esa, es ese 10. Entonces, calcular el módulo del momento producido por una fuerza 12. Pues solamente momento, fuerza por distancia. Pero el signo es lo que me preocupa, ¿cierto? Punto. Esto va a hacerlo girar de esta forma, obviamente. ¿Y esto qué sentido es? Aquí es como si estuviesen la 12, la 1, la 2, las 3. Horario. Como es horario, negativo. Menos. Fuerza por distancia, 12. Y la distancia vale 10. Y profesor, ese ángulo es distractor, no me sirve nada. Y este 4 es otro distractor, no me sirve nada. Menos 120 newton por metro. Esa es la unidad de este tema, newton por metro. Muy bien, vayamos con este otro problema, que también es, esos temas son relativamente sencillos, solamente hay que analizar bien el gráfico, son un poquito geométricos. En el sistema se encuentra en equilibrio, significa que como está en equilibrio, el bloque A pesa 20, 20 para abajo. El peso del bloque B
calcular el peso del bloque B. ¿Cuánto vale el bloque B? Si te dicen que la barra es ingrávida, ¿qué significa? La barra debería tener un peso ahí. Pero ya sabes que ese peso es muy pequeño, así que lo considero que no le afecta la gravedad. Es muy pequeño, así en comparación de los otros dos que son muy grandes. Entonces no grafico el peso, que debería graficarlo y se podría hacer y serían 3 ecuaciones con 3 incógnitas posiblemente, pero no lo vamos a hacer. Entonces, en donde me falta, aquí también hay fuerzas. Ese es un punto de apoyo, hay fuerzas también, pero como esa fuerza no tengo ni la más mínima idea de qué cosa será, pues voy a tomar momento en este punto. En este punto que le vamos a llamar A. Entonces, sumatorio de momentos en este punto. Veamos, fuerza por distancia, 20 por 6. El otro, B por 2. Y acabó nuestro problema. Mira este punto y esto. ¿Qué tipo de giro hace? Para aquí, ¿cierto? Y esto, como te habrás dado cuenta, es un sentido antihorario, porque es como decir que estuviese en las 9, las 7, las 8, las 7, las 6. Gira en contra del reloj. Positivo, 3 positivo. Ahora el otro, hacerlo girar para este lado. Como te habrás dado cuenta, es como si estuviese aquí las 3, las 4, las 5, las 6. Horario, tú eres negativo. Entonces, los dos suman 0. 20 por 6, 20 por 6. El momento de este, menos negativo, 2 por B. La sumatoria de momentos en equilibrio es 0. Y acabó nuestro problema. 20 por 6, 12, 120. 2B. Y por lo tanto, B, o sea, el peso de B, vale 60 newtons. Y acabó el problema. Solo hay que tener mucho cuidado con los signos, sobre todo. Vayamos con uno más para que quede estas ideas bien claras. Me dicen a mí, calcular el modo de la fuerza F para que la placa metálica homogénea de 80 kilos de peso se mantenga en equilibrio con respecto a... Bueno, aquí hay un pequeño detalle que tenemos que tener un poquito de cuidado. Se supone de que esto es una figura geométrica homogénea, o sea, repartido. Cuando tengamos por aquí un pequeño rectángulo, el peso de este rectángulo va a pasar justo exactamente por el medio del rectángulo. Lógico, ¿no? Tiene que pasar justo por su centro de gravedad, que es justo el medio. ¿Ok? Por aquí está pasando el peso. ¿Cuánto pesa una placa metálica homogénea? Esta pesa 80 metros. Ay, qué bonito. 80. Ahora, el otro, yo voy a tener que hacer esto de aquí. Eso de aquí. Vamos a tener que graficar esa parte de acá. ¿Por qué tú te preguntarás? Porque la distancia de esta fuerza a este punto es esta. No es esta de aquí, es esta de aquí, es esta distancia. Vamos a calcular esta distancia. Mira, si esto vale 10, este vale 10, ¿cierto? 90, 37, 53. Qué fácil, ¿no? 53 hipotenusa 10, ¿cuánto vale D? El que se lo pone 4D, o sea, ese es el conocidísimo triángulo 5, 4, 3, o sea, 10, 8, y bueno, estos 6, aunque esto no me interesa. A mí lo que me interesa es esta, porque esto es la distancia de esta fuerza con respecto a este punto. ¿Ok? Con eso en mente, prácticamente ya acabó. Ahí este vale 6, ¿no? Porque es punto medio. Prácticamente ya acabó nuestro problema. Tomemos momentos con respecto al punto O de esas dos fuerzas. Bueno, fuerza, ¿qué va a hacer? Va a ser girarlo de esta manera, ¿no? Y eso es un sentido horario o antihorario. Te habrás dado cuenta que es un sentido antihorario, ¿cierto? Entonces este es positivo, su momento es positivo. El otro va a hacerlo girar de esta forma, un sentido horario. Como la manecilla del reloj, ¿no? 3, 4, 5, 6. Entonces ese de ahí es negativo. Positivo y este de aquí negativo. Suman igual a 0. Fuerza por distancia. Fuerza por su distancia. ¿Cierto? Todos sabemos que la distancia en este punto tiene que ser perpendicular. Por eso tuve que trazar eso. ¿Ok? Entonces, continuando por acá. Fuerza por distancia. Fuerza, F. Distancia, 8. Listo. El otro es negativo. Fuerza, 80 newtons. La distancia, 6.
Todo eso es igual a 0, porque el momento tiene que ser igual a 0. Octava, o si quieres pasar al otro lado, menos 480 pasa al otro lado como 480, a 480 entre 8, 60. La fuerza vale 60 newtons. ¿Ok? Es un buen problema. Problema un poco geométrico. Bien, continuamos con el siguiente. En el siguiente caso me dan a mí una varilla homogénea, ¿no? ¿Sabes qué? Determinar el modo de la tensión de la cuerda A, si esta varilla es homogénea, y si la barra pesa homogénea 180, 140. Homogénea significa que va al punto medio. Aquí hay un pequeño peso de 140. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Pues lo primero que va a haber una tensión para aquí y una tensión para aquí. Ahora, esto va a estar a una distancia en el punto medio. En el punto medio tiene que ir 4A para aquí, porque todo vale 8A. 4A para aquí. Y 3A para aquí, para que complete el 8A. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Recordar primero nuestra simple equilibrio. El simple equilibrio nos dice que las fuerzas suman iguales. Las de arriba y las de abajo son iguales. A más B, esas tensiones, son iguales a 140. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Me falta, no puedo calcularlo ahí. Entonces recurro al momento. Voy a tomar un momento con respecto a este punto, ¿ya? Tú puedes tomar un momento con respecto a este punto si quieres, pero yo he decidido tomarlo con esto. No hay ningún problema. Tomarlo con respecto a este punto sale totalmente igual, no es más rápido, es igualito. Yo he decidido tomarlo con respecto a este punto. Momento, con respecto al punto A, tiene que ser igual a 0. La otra condición de equilibrio, bueno, sumatorio y momento, ¿no? A ver, hay dos fuerzas. ¿Por qué esta fuerza va a ser 0? Porque justo pasa por ahí, se va a anular. Ese es el objetivo del momento, anular una fuerza. Ahora, al hacer esta, en sentido, el B va así, ¿no? A este punto. Con esta fuerza lo va a hacer girar de esta forma. Y esto es el sentido horario, ¿no? 10, 9, 10, 11, 12, etc. Por lo tanto, el otro será el sentido horario. Este es positivo, este es negativo. Entonces, ¿qué sería? B por la distancia de aquí a aquí, 7A. El otro, negativo, menos 140, por la distancia de aquí a aquí, 4A. Todo esto es igual a 0. Eliminamos los A's, gracias a chao. Chao. Séptima, 20, ¿no? Por lo tanto, P vale 20 por 4, 80 newtons. Y eso es lo que a mí me preguntan, determinar la tensión en la cuerda A. Para hallar A, solamente reemplazamos aquí, ¿no? A más B, que B vale 80, igual a 140. Se acabó nuestro problema. A vale 60. Listo. 60 newtons. Check. Bien, veamos este problema. Una barrilla rígida uniforme se encuentra en equilibrio apoyada en un punto medio P, se coloca un cuerpo de masa tanto, a 2 metros a la izquierda, calcula la distancia a la derecha, calcula la fuerza del cuerpo para que la mayoría se mantenga en equilibrio. Bueno, vamos a leer un poquito por acá. Esta es una varilla. ¿Okay? Me dicen de que la varilla tiene un peso. Un pequeño peso. Está apoyada en su punto medio. Primero está apoyada en su punto medio. Una varilla rígida y uniforme se encuentra en equilibrio y apoyada en su punto medio. O sea, aquí está en su punto medio. En un punto medio llamado P. Check. Si se coloca un cuerpo de 10 kilogramos de masa a 2 metros a la izquierda de P, a la derecha a la izquierda, a 2 metros, se coloca un cuerpo, un pequeño cuerpo de una masa, ¿no? Ahí está un cuerpo. O sea, básicamente es una fuerza hacia abajo, ¿no? Un peso de 100 newtons, ¿no? Básicamente es eso, porque la masa, un cuerpo de 10 kilogramos de masa es 100 newtons para abajo. A la izquierda de P, calcula qué distancia a la derecha del P. Calcular a qué distancia de aquí, X, no conozco. Se debe colocar otro cuerpo de 4 kilogramos de masa. Como es 4 kilogramos, 4 por 10, 40. De 40 newtons. Para que la varilla se mantenga en equilibrio. Bueno, para yo mantener esto en equilibrio, lo único que me tengo que dar cuenta
El primero, de que como este es punto medio, no sé cuánto será este de aquí ni este de aquí. Acá hay fuerzas, acá hay varias fuerzas, hay las fracciones, el peso mismo. Tomaré momentos con respecto al punto P y así me olvido de todas esas fuerzas. Ahora, este de aquí va a ir con respecto a este punto, va a girar en contra de las manecillas de reloj, ¿cierto? Porque va a girar de esta forma y esto es antihorario. Por eso este es positivo. El otro obviamente tiene que ser negativo. 100 por la distancia, 2. Negativo, menos 40, fuerza por la distancia, x igual a 0. Ya tengo cuántos x, ¿no? Esto es 200. El otro lado, bueno, acá vamos a poner 200. Por aquí 40a, x. Y acá, bueno, equivale 5 metros. Eso es todo. Bien, veamos a ver por acá. Creo que hay más problemitas. Aquí tenemos... a ver, veamos por acá. Entonces, espero que estés comprendiendo bien estos temas. Como vamos a practicar bastantes ejercicios, vas a tener que comprender varias cositas aquí. Veamos, miren. Fuerza por distancia es lo importante. Vamos a tener en este caso. Me dicen calcular el modo del momento con respecto al punto al ojo, ¿no? 0, sin pensarlo. Porque pasas por ahí, nadie se le ocurre multiplicar estos dos, ¿no? Porque justo pasas por ahí. Esa es una pregunta con engaño. Una buena pregunta que posiblemente te haga yo también. 0. Entonces vamos por acá. Esas son las preguntas aparentemente las rápidas, ¿no? A ver. Me dicen a mí calcular el modo de la fuerza resultante con respecto a el producido por las fuerzas tales. Me dicen a mí calcular el módulo del momento resultante producido por el momento resultante respecto al punto B producido por las fuerzas. Bueno, acá hay varias fuerzas. Esta se anula porque justo pasa por B. Tengo solamente estas dos. Entonces, una que va hacia abajo, esta hará girar de esta forma. Y esto es un giro horario, tú eres negativo. La otra hará girar de esta forma, un giro anterior, tú eres positivo. Fuerza por distancia, menos 40. Menos 40 negativo por su distancia, que es 2. En el otro caso, más 75 por su distancia, que también efectivamente es 2, ¿no? Si quieres factorizamos el 2 tranquilamente, 75 menos 40, 35. 35 por 2, 70 Newton metros, ¿no? Ya son preguntas un poquito más rápidas, ¿no? Ya está. Vayamos por acá. Me dicen calcular el módulo del momento producido por la fuerza F con respecto al punto O. Fuerza por distancia, no hay mucho más que hacer, no hay que descomponer, no hay que hacer nada, porque esta es fuerza, distancia. Quizás el signo es lo único que hay que tener cuidado. Esto lo va a hacer girar para este lado. Y esto es sentido antihorario, fue como si aquí estuviesen las 12, las 11, las 10, las 9, imposible. Esto es antihorario. El antihorario es positivazo. Módulo de la fuerza 12 y la distancia perpendicular 5. 12 por 5, 60 Newton metros. No es menos 60, ten mucho cuidado, que también es una buena pregunta capciosa. Continuamos por acá. Tenemos calcular el módulo del momento resultante de las fuerzas aplicadas en la barra con respecto al punto O. Bueno, solamente vamos a ver qué signos tienen los momentos. Este momento va para abajo, ¿no? Va para aquí, así. Va a hacerlo girar para acá. Entonces, sentido horario, ¿no? Aquí están las 3, 4, 5, 6, como si fuese el manecillas de reloj. Entonces, tú eres negativo, negativo. Ahora tú vas a girar para el otro lado, antihorario, positivo. Tú vas a girar para abajo, horario, negativo. Tú tienes que ver los giros. Ahora sí, solamente tengo que multiplicar fuerzas por distancias. Fuerza, en este caso 20, menos 20, porque es negativo, y la distancia es esta. ¿Cuánto vale esta distancia? Es sencillo, ¿no? Si todo vale 10, esto vale 7, esto tiene que ser 3. Todo vale 10, 7, 3. Ya está. Check. Ahora esto de aquí positivo más 40. Por la distancia 6. Ya está. Ahora este también va para abajo, negativo. Negativo menos 50. Por la distancia que en total es 10, ¿no? Operamos un poquito, no hay mucho más que hacer acá. Menos 60. Más 240. Menos 500, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 60, menos 60, más 240, menos 500, nos da un total de menos 320 newtons, que aquí está
Acabó nuestro problema. Unos 320 newton por metro. Esa es la unidad. Listo.